Bueno, acá estamos de nuevo. Disparen sobre la víctima. Pregunten lo que quieran. Profe, Sí. yo tengo una pregunta sobre el pacto del Pilar. Sí. Se da en el contexto de que el directorio perseguía a la oposición eh, por dentro del país. A todo esto, Ramírez había dado batalla en Cepeda, había ganado y se había quedado con la gobernación de Entre Ríos. ¿O no? A ver. No entiendo, lo que no entiendo es el motivo por el cual hacen ese pacto si no les interesa lo que está pasando en Uruguay. O sea, nadie va en auxilio de Artigas. ¿Para qué hacen este pacto? Porque lo traicionaron. Tan simple como eso. Es así. ¿Por qué llegamos a la guerra? Porque Artigas necesita que el directorio le declare la guerra a Portugal. Claro. Artigas no puede mandar el ejército en persona porque precisamente se encuentra defendiendo su provincia de la invasión portuguesa. Por lo tanto, envía a uno de sus lugartenientes, a Francisco Ramírez, a que se reúna con las tropas del gobernador de Santa Fe, Estanislao López, y juntos marchen contra el directorio a efectos de, precisamente, imponerle la declaración de guerra a los portugueses. El tema es el siguiente. Luego de que los federales vencen en Cepeda, luego de que los pueblos libres vencen en Cepeda, llega al campamento federal la noticia de que Artigas ha sido definitivamente derrotado por los portugueses en Tacuarembó. En consecuencia, Ramírez, asesorado por el chileno José Miguel Carrera, ve que frente a la desaparición de Artigas, podía ser él el jefe de la Confederación de Pueblos Federales. En consecuencia, ¿por qué se desentienden de Artigas? Porque lo que ve Ramírez es que, bueno, no estando Artigas, el jefe de la nueva Argentina Federal puedo ser yo. Claro, y el tratado se da para acordar la paz. El tratado, claro, porque venimos de una guerra, hay que hacer la paz. Ahora, como los jefes federales no hicieron lo que tenían que hacer, si la guerra era para imponerle al directorio la declaración de guerra a los portugueses y hacen otra cosa, tienen que justificarse. Entonces, bueno, ¿para qué hicimos la guerra entonces? Eso es lo que explica el artículo 7, cuando se le público por traición a la patria a los miembros del directorio y del Congreso, y que lo dicen para justificarse a ellos mismos que declararon la guerra por la traición con la cual comprometieron la libertad de la nación. Claro, el objetivo A no lo cumplieron, entonces, bueno, ¿para qué hicieron la guerra? Tenemos que justificar para qué vinimos acá. Y encuentran esto, el tema de las tratativas monárquicas y hacerle juicio al directorio y al Congreso por las tratativas monárquicas. Y después, con Artigas, la traición. No hacen nada perentorio para recuperar la provincia oriental. Acuérdense esa frase, le recuerdan a Buenos Aires el estado penoso en el que se encuentra. Y el último artículo, que es infamante, le mandan copia a Artigas del acuerdo. Si querés sumarte, sumate, y si no, hace lo que quieras. Obviamente, Artigas no podía aceptar bajo ningún concepto este tratado. Y lo que tiene que quedar claro, que tanto Ramírez como López venían como representantes de los pueblos libres y terminan firmando individualmente, uno como gobernador de Santa Fe, que era gobernador de Santa Fe, y el otro que no era gobernador de nada. Él mismo se autoeligió gobernador de Entre Ríos y digo, y yo soy el gobernador de Entre Ríos. Recién Entre Ríos se organiza como provincia con el Estatuto de 1820. Profe, lo de que la independencia creo que se decía que era de dudosa legitimidad, era porque habían agarrado a varios representantes que habían sesionado en la junta de antes, no me sale el nombre ahora, que ya no tenían validez sus títulos. La independencia no, el Congreso de Tucumán es de dudosa legitimidad. Claro, es.
porque En primer habían lugar, agarrado, esto que estás diciendo vos, diputados de la Asamblea con diplomas vencidos que fueron aceptados, y también recordar que no estuvieron presentes los representantes de las provincias litorales. claro, y esto se hacía porque querían independizarse de España para traer un rey de Francia, ¿puede ser? Para coronar un príncipe extranjero, primero se van a dar Claro, las tratativas con los portugueses y después las tratativas con los franceses. claro, la idea principal era independizarse de España en sí. Sí. Por eso la fórmula de la Declaración de la Independencia establece la independencia de Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Profe, Sí. una duda sobre los sucesos del 5 y 6 de abril de 1811, Sí. porque lo había estado estudiando y me surgió una duda. O sea, cuando se muere Moreno y Alberti, son reemplazados por la clase alta, por la clase vecinal porteña. Bien, y cuando se incorporan digamos, los suburbios de Buenos Aires, el 5 y 6 de abril, los expulsan a la clase alta. Estos empiezan a conspirar. Y yo no entiendo con quién se juntan para sacar a la clase popular. Lo que logran es generar una división en el seno de la Junta. Bien. Por un lado, los diputados del interior y por otro, los representantes de las clases populares. Estos dos grupos que tendrían que haber estado unidos, la clase alta y porteña, ¿qué hace? Romper esa alianza. En consecuencia, conspira primero con la gente del interior, principalmente con el Elian Funes, para desplazar a estos sectores que se habían incorporado en abril, y una vez que se sacaron de encima a los que se incorporaron en abril, fueron por todo. Sí. Y terminan expulsando luego a los representantes del interior. Claro. O sea que cuando se empieza... de Buenos Aires, que era el sector más reaccionario y ultraconservador. O sea que las peleas se daban entre las provincias y la clase popular. En el seno de la Junta, entre los representantes. Claro, sí. No es que había un enfrentamiento abierto. Sí, Bien, sí. era esa mi duda. Perfecto. ¿Qué más? Profe, yo no entiendo bien por qué se firman los protocolos de Palermo de 1852. ¿Es para que Urquiza haga la deuda de Entre Ríos de la tierra pública para toda la Confederación? ¿O no entendí bien por eso? Sí, es para eso. Porque lo que pasa es lo siguiente. Producto de la situación que se da con el cambio de gobierno en la República Oriental, luego de la muerte del general Garzón, asume el gobierno del Partido Blanco. El gobierno del Partido Blanco no quiere reconocer el Tratado de Límites que firmó Garzón con Brasil. Pero los brasileños pretenden que Urquiza presione a los orientales para dar cumplimiento al acuerdo. Y Urquiza, para no meterse en ese berenjenal, dice, miren, yo no tengo las relaciones exteriores de la Confederación, yo solamente tengo las relaciones exteriores de Entre Ríos. El que tiene las relaciones exteriores de la Confederación es Vicente López, gobernador de Buenos Aires. Entonces los brasileños lo que dicen, mira, vos firmaste esto, te comprometiste a que si ganabas, todo lo que firmaste iba a ser obligatorio para toda la Confederación, así que solucionaba esto de alguna manera. Como consecuencia de ello, entonces, Urquiza como gobernador de Entre Ríos, Vicente López como gobernador de Buenos Aires, no me acuerdo si era Madariaga o Virasoro como gobernador de Corrientes, y un representante de Santa Fe que andaba, ni siquiera era diputado, no era nada, era un santafesino que andaba dando vueltas por Buenos Aires y le dijeron, vení, firman los protocolos, para precisamente calmar todo motivo de duda o ansiedad por parte, como dice el tratado, de las potencias que se encuentran en relaciones con la Confederación Argentina. Es decir, para darle seguridades a los brasileños de que los tratados que firmó Urquiza van a ser obligatorios para toda la Confederación Argentina. Entre ellos, precisamente, los que nacionalizaban la deuda contraída para la campaña contra Rosas.
efectivamente, que esos tratados que firmó como gobernador de Entre Ríos y por el cual endeudó a Entre Ríos, ahora fueran deuda de toda la Confederación Argentina. Está bien lo que planteabas. Gracias, profe. Profe, Sí. era de alguna manera como para ratificarlo, porque en realidad Urquiza ya se había comprometido a extenderlo a toda la Confederación si llegaba a ganar la guerra, ¿no? Claro, pero querían que, como los brasileños nunca confiaron en Urquiza, querían de nuevo, bueno, que quede claro que lo que vos firmaste es como representante de la Confederación Argentina. Por eso, las relaciones exteriores se dan con efecto retroactivo a 1851. ¿Qué más, muchachos? Profe, yo tengo otra consulta, si nadie tiene que hacerla. Si alguien quiere preguntar, espero, pero... Adelante, adelante. En el gobierno de Ramos Mejía, cuando, digamos, después de, ¿quién era que estaba? Serratía, creo que era, sí. Sí. Bueno, yo tengo anotado algo que dice Ley de Instrucciones y Consejo de Gobierno, y no entiendo nada. Durante el gobierno de Ramos Mejía se dicta la legislatura dicta esta ley, que es la primera ley de carácter constitucional de la provincia. Es la que organiza muy someramente las funciones de la legislatura de Buenos Aires. En primer lugar, por esta ley se confirma a Ramos Mejía como gobernador titular, hasta ese momento era interino, se le confiere el lleno de facultades en lo económico, político y militar. Sí. Se le coloca un consejo de Estado, un consejo consultivo para que lo asesoren, y se deslindan las atribuciones de la legislatura: paz, guerra y designación de los oficiales del ejército. Esas 4 cosas. Igual, no sé si yo se las mencioné para que vieran lo que fue la primera ley de carácter constitucional de la provincia. Creo que ni siquiera sigue estando en el programa. No, creo que no, pero bueno, yo por las dudas le voy a estudiar. ¿Qué les iba a decir? Creo que antes sí estaba en el programa y estoy buscando mi programa. Pero... Profe, porque yo vi que vimos algunas cosas que dimos en las clases y que no estaban en el programa y no sabía tipo si estudiar eso o no, como por ejemplo el gobierno de Balcarce. ¿El gobierno de Balcarce cuál? ¿El de 1820 o el de 1833? No, el de 1820 creo. O el de... Ay, no sé. No, el de ¿Dimos los dos? 19. Fue una chicana mía esa. Si el de 1820 duró 5 días, ¿qué va a ser en 5 días? Literalmente duró 5 días. No está en el programa. Lo único que hay para decir de Balcarce fueron esto, que se produce la fractura del Partido Federal, producto de la oposición, de sectores infiltrados en el federalismo que forman un partido, una fracción que tiene más cosas en común con los unitarios que en el propio federalismo, y que se ve plasmado en el intento de constitucionalizar la provincia. Pero no, nunca preguntó el gobierno de Balcarce. Lo que pasa es que hay que explicar cómo pasamos de rosas a rosas. Hubo algo en el medio. ¿Qué más? Izarra, ¿usted tiene preguntas? Profe, Muchas. Pero no de historia igual. Adelante, no sé qué dijo, profe. yo. A mí me quedó una duda. Cuando vos mencionaste que Derqui suma a su gabinete hombres, digamos, del liberalismo porteño, eso no tiene ningún tipo de relevancia para Mitre. O sea, ¿por qué motivo no lo apoyan a Derqui, los liberales, si eran parte del gabinete? Lo que pasa es que ya para 1861, después que se produce la crisis del rechazo de los diputados porteños, tanto Derqui como Pico se retiran del gabinete. Los dos porteños, después que el Congreso rechaza los diplomas de los diputados, tanto los dos porteños que estaban en el gabinete, Pico en exteriores y
de la Riestra en Hacienda renuncian, solidarizándose con, obviamente, los legisladores porteños. Bien. O sea que fue como un armado político que intentó hacer, pero que medio que fracasó. Digamos, fue un armado político para rodearle la manzana de Erqui, para tener gente que controlara desde adentro, y después cuando se rompieron las hostilidades ya no tenían mucho más que hacer. Profe, ¿vas a preguntar algo referido a las reformas rivadavianas? Las reformas rivadavianas. Porque me acuerdo que te enojaste mucho cuando las vimos, así que no sé. Generalmente yo las reformas rivadavianas las doy para hacer una semblanza de lo que fue la época, porque obviamente tengo que hacer todo mi histrionismo y mi acting contra Rivadavia, y porque a veces la clase no es solamente dar aquello que exclusivamente les tomo, sino también ilustrar o hacer una semblanza de lo que fue un momento histórico. La verdad, en historia constitucional tengo cosas más importantes que tomarles que qué hizo con los curas, cómo jubiló a los militares, dónde puso el foquito, dónde abrió las zanjitas y todas esas cosas que figuran en las reformas rivadavianas. Y digamos, lo más trascendente de ese periodo fueron sí las medidas de carácter económico que marcaron fuertemente la dependencia argentina de los centros financieros de poder durante más de 100 años. Si tuviera que preguntar algo, preguntaría el empréstito y las consecuencias del empréstito. Pero no... Ok. Después el resto de las reformas es para ilustrar el periodo. Y también para que vean cómo los liberales, como consecuencia de las medidas que toman, después adoptan otro tipo de medidas. Pues claro, como endeudaste el país, hipotecaste la tierra, y como hipotecaste la tierra, ¿qué haces con la tierra? Bueno, la diste en enfiteusis. Yo me olvidé de mencionarlo, me parece, pero, por ejemplo, si ustedes agarran a los historiadores socialistas y hablan maravillas de la enfiteusis rivadaviana, porque dicen, fue un modelo de reforma agraria. Hay que ver qué es lo que entendemos por reforma agraria. Por reforma agraria, uno que entiende la subdivisión de la tierra para que el campesino que la trabaja pueda acceder a su propiedad. Como decía la Constitución del 49, para que toda familia labriega pueda acceder a la propiedad de la tierra que trabaja. Ahora, para mí, la enfiteusis lo que hizo fue una reforma agraria, pero al revés. Lejos de subdividir la tierra y de permitir que aquel que la trabajara accediera a la misma, lo único que hizo fue generar latifundio y que la tierra quedara concentrada en pocas manos. Es decir, fue una contrarreforma agraria, por decirlo en términos revolucionarios. La contrarreforma o la contrarrevolución. Darle la tierra a los que más tienen. Es un gobierno de ricos y para ricos. Me hace acordar algo. Mejor no hablar de ciertas cosas. Pasaron cosas, ¿no? A ver qué tengo en el programa. Este programa es... Profe, Sí. de los triunviratos, ¿qué es necesario saber? Los integrantes, supongo que no, ¿no? Más bien lo que sería ahora el decreto de seguridad individual y reglamento de justicia, eso sí. O los integrantes también le interesan a usted. Tiene que saber quiénes formaron parte del triunvirato. Fue un gobierno. Paso seguro. Sí. Ahí está, ven, ya pegaron uno. Con Paso, ya les dije, con Paso la van a pegar siempre. Zarratea, Chiclana y Paso. Ahí tiene, línea de 3. Zarratea, Chiclana, Paso. 3 en el medio. Álvarez Jonte, Rodríguez Peña. Y lo repetimos a Paso. Paso juega de 3, juega de volante por izquierda, es polifuncional. No, del primer triunvirato sí, tienen allí el decreto de seguridad individual y el decreto de libertad de imprenta. Y del segundo triunvirato prácticamente nada, porque inmediatamente nos vamos a la asamblea del año 13. Acá tengo el programa.
La bolilla 1 es del titular, así que me eximo de mayores comentarios. Que dé algo el titular. Vamos a ir por orden para ordenarnos un poco, a ver, por si van surgiendo preguntas. De la bolilla 2. ¿Alguna pregunta? Profe, el surgimiento del primer triunvirato. O sea, venimos de la Junta Grande y el primer triunvirato es Poder Ejecutivo y la Junta es Poder Legislativo. Igualmente después la Junta se disuelve porque rechazan el reglamento. Pero ¿cómo se llega al primer triunvirato? O sea, digamos, como consecuencia de estos acuerdos que se dan entre la clase vecinal porteña o la clase alta porteña que reingresa al gobierno y el sector que conduce Funes del interior, deciden crear un ejecutivo de 3 miembros y el resto de la Junta actuar como órgano legislativo. Y para reglamentar el funcionamiento de la Junta y del Ejecutivo, es que Funes redacta el reglamento orgánico de 1811. Y luego, como bien vos dijiste, el reglamento es rechazado y el triunvirato intima a los diputados para retirarse de la capital. Y se quedan con todo, se quedan con el poder absoluto. ¿Se puede hacer una pequeña consulta del trabajo práctico? Sí. Hay una de las preguntas, que no recuerdo cuál es, en la que habla sobre la Constitución de Uruguay y la definición de Estado. Y pide que digamos si la definición que da Alberdi es correcta. ¿En base a qué? ¿A nuestra opinión sería? Y en base al concepto de Estado que... ¿Les dio un concepto de Estado el titular en la primera clase? Sí, pero... Y en base a la definición de Estado que venimos manejando. La organización del poder en un territorio determinado, sobre una población determinada, mediante órganos diferenciados que sancionan el derecho y lo hacen aplicar. Listo, gracias. Volviendo a la bolilla 2, ¿no hay más preguntas? Yo, profe. Adelante. Con la, creo que la bolilla 2, con la Junta Grande, vos habías explicado en un momento los casos particulares de Montevideo, Córdoba, el Alto Perú y Paraguay. ¿Eso es importante? No, eso es para ver, que vieran cuáles fueron, en un primer momento, los límites geográficos a la revolución, que luego, si uno analiza en retrospectiva, terminan siendo los límites geográficos actuales del Estado argentino, ¿no? Bolivia, Paraguay, la banda oriental o el Uruguay. Porque es como que la historia siempre ha sido porteño-centrista en el sentido de que ponemos el foco en lo que pasa en Buenos Aires y poco en lo que pasa en el interior. Entonces, bueno, yo lo que quería mostrar, bueno, vean, el Alto Perú no acató, Paraguay no acató, en la banda oriental el pueblo de la campaña apoyó, pero la clase alta montevideana no. Pero no les voy a preguntar de eso. Profe. ¿Sí? Yo tengo una pregunta un poco boluda, pero la verdad que quiero hacerla porque no me siento muy segura y quiero sacarme la duda porque ya veo que después me preguntás esto en el parcial y la respondo mal y me voy a matar. El pacto federal es preexistente por el artículo 16 por la cláusula 5, que dice que después, cuando las provincias estén en tranquilidad y en paz, van a poder incorporarse y se va a hacer un gobierno, creo que era federal, no recuerdo bien. Se va a convocar al Congreso General Federativo para organizar el país constitucionalmente. O sea, ¿es preexistente por eso? Lógicamente.
Porque, yo pensé que era por algo más. porque después, si ustedes se fijan, el Acuerdo de San Nicolás declara al Pacto Federal Ley Fundamental de la Nación. Y el artículo 2, cuando convoca al Congreso Constituyente, lisa y llanamente hace mención del artículo 16, inciso 5, cuando dice, habiendo llegada la precitada condición mencionada en el artículo 16, inciso 5 o inciso E de dicho pacto, corresponde convocar al Congreso General Federativo para organizar la distribución de la renta de la aduana, el comercio exterior e interior, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso son preexistentes. Okay. Entonces, del 31 al 50 al Pacto de San Nicolás, el Pacto Federal es la ley fundamental. Hasta la sanción de la Constitución es la ley fundamental. La sanción de la Constitución, ok. Bueno, buenísimo, gracias, profe. Profe, ¿y el artículo 15 también le da ese carácter de pacto preexistente? Y el 15 y el 16, sí, porque el inciso 5 es atribución de la comisión representativa prevista en el artículo anterior. Recuerden ustedes que interín dure este estado de cosas, es decir, el estado de guerra, funcionaría en Santa Fe una comisión representativa compuesta por un representante por cada provincia, y que esa comisión representativa, cuando las provincias estuvieran en libertad y tranquilidad, debía convocar al Congreso General Federativo. Que a partir de 1832, cuando la comisión representativa se autodisuelve, esa atribución pasa a la cabeza del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por eso, cuando luego se firman los protocolos de Palermo, y la tercera cláusula hace mención de convocar a la comisión representativa, luego se dieron cuenta, no tiene sentido convocar a un órgano que está legalmente disuelto. Es decir, que el Vicente López por sí solo podía convocar al Congreso Constituyente en 1852. Lo que pasa es que imagínense al pobre Vicente López convocando a un Congreso. Se le iban a cagar de risa en la cara. Es por eso que terminan decidiendo convocar a los gobernadores a San Nicolás, para que como consecuencia de que estábamos hablando de una confederación de estados, fueran los jefes de esos estados los que decidieran la convocatoria al Congreso Constituyente. Profe, a mí me hiciste acordar que tenía una duda. No entendí bien por qué Fidel López dice en el debate ese, cuando están diciendo si la legislatura porteña decide si aprobar o no el Acuerdo de San Nicolás, no entendí la parte que los unitarios la abuchean y todo eso, y no entendí por qué le dice que antes estaban con Rosas. Porque en realidad no eran, estaba llena de público la legislatura. Y digamos, Vicente Fidel López los chicanea, porque a lo que le dice el público, antes aplaudían al tirano y ahora me critican y ahora me vienen a criticar a mí. ¿Qué autoridad moral tienen? Fue una chicana para el público, lo que pasa es que el público estaba Claro, no es en los unitarios. Bueno, no sé si eran unitarios o no los que estaban ahí, pero lograron lo que quisieron. Lo irritaron a Fidel López se sacó de quicio, les contestó y se terminó la sesión. Claro. Eran épocas cuando se discutía muy caldeado. Ahora uno ve una sesión en la Cámara de Diputados y parece una cosa aburrida, pesada. Antes las discusiones eran fabulosas. Se decían de todo. Y si tienen oportunidad de ver Asesinato en el Senado, van a ver que seguían caldeadas las cosas para ese momento. Después del parcial, porque ahora van a estar a full con eso, pero es peliculón, con un Pepe Soriano brillante. Después, cuando veamos la década infame, y para el último trabajo práctico que vamos a hacer, lo vamos a hacer con el material fílmico, a algunos les va a tocar ver esa película, Asesinato en el Senado de la Nación. Y van a ver las cosas que se dicen Pinedo y de la Torre, cara a cara, a ver. Y termina con un senador muerto el asunto, fíjense.
Profe, yo tengo una duda de la bolilla 6. Ujú. La discusión económica sobre el proteccionismo del libre cambio. La polémica Ferré, Ferrer, Rojas y Patrón. Ferré decía que él quería una política proteccionista, pero Rosas quería una librecambista también. Exactamente. Ferré Bien. defiende el proteccionismo aduanero y la posibilidad de que se desarrollen las industrias del interior. Y esto tiene una explicación, porque Ferré precisamente era un industrial de Corrientes, además de ser un político. Precisamente tenía un astillero, tenía una empresa naviera. En consecuencia, lo que necesita es el desarrollo del interior para precisamente que florezca el comercio en el interior. Y Rosas, a través de su representante Rojas y Patrón, como les dije en su oportunidad, responde no como un hombre de la nación, como una figura de espectro nacional, como se iba a tener en 1835, sino que responde como un fiel exponente de la clase social a la cual pertenece, que era la de los asentados de Buenos Aires, y que pretenden el libre cambio para seguir haciendo ganancias con la exportación de cuero, y sobre todo el tasajo, que era carne salada, que le vendían a los brasileros, era lo que le daban de comer a los esclavos. Entonces, Claro, lógicamente, como exponente de esa clase social, Rosas que pretende bajos aranceles para importar y obviamente pocos impuestos para sacar su producción. En 1835 cambia esa política y precisamente hace dictar una ley proteccionista. Pero sí, en 1829, en 1831, Ferré claramente responde a los intereses de las provincias defendiendo el proteccionismo aduanero y el reparto de la renta aduanera, y Rosas responde como si fuera un liberal más. Es decir, económicamente, en 1831, entre Rosas y Rivadavia no hay diferencia. La diferencia es que uno honesto y el otro chorro. Rivadavia, un delincuente nato y Rosas no. Y Rosas en 1830, en su primer gobierno, que va del 29 al 32, es básicamente un hombre de orden, que viene a restablecer institucionalmente la provincia después de lo que fue la guerra civil producto del golpe de Lavalle, y es un hombre que responde a los intereses de su clase social. En 1835 sí, ya va a ser otro Rosas. Un Rosas que comprende cabalmente cuáles son las cadenas económicas a las cuales se encuentra atado el país, cómo la banca interfiere directamente en la política económica, y es por eso que se va a quedar con el banco, va a terminar con la joda de la tierra pública y dice una ley proteccionista. El Rosas de 1835 es claramente un líder nacional en todo el sentido de la palabra. Un líder nacional, federal, popular. En 1829 es un exponente de la clase a la cual pertenece. Es decir, hay una manifiesta evolución política de Rosas entre su primer gobierno y cuando accede al segundo. entonces, iba a hablar alguien, perdón. Al No, final, no, sí. entonces, ¿qué pasó? ¿Con qué política fueron? O se eliminaron las cláusulas, ¿no? Las cláusulas económicas directamente no fueron incorporadas al pacto. Ah, ok. Porque como se empantanan las negociaciones y el objetivo de la firma del pacto era conformar la alianza defensiva y ofensiva contra el general Paz, tanto López como Rosas están apurados porque lo tienen a Paz al lado. Vuelvo a reiterar, Santa Fe y Buenos Aires son limítrofes con Córdoba. Ferré está tranquilo porque tiene el Paraná de por medio. Y Paz no tenía cómo cruzar el Paraná, salvo que cruzara nado. Entonces, Rosas y López tienen otro apuro, protegerse de una posible ofensiva del general Paz. Esto están viendo cómo se defiende del general Paz y viene, y Ferré plantea, y bueno, repartamos la renta y hagamos el proteccionismo y hagamos esto, hagamos el otro, y da para decirle, está bien lo que plantea, pero no era el momento para plantearlo. El país está en una guerra civil y vos querés discutir qué hacemos con la aduana. Y vos querés discutir qué política aduanera aplicamos. Pacifiquemos al país primero y después vemos cómo nos organizamos económicamente. Y eso explica también por qué el cambio de Rosas. Las urgencias de Rosas en 1829 no son las de 1835.
Están quedando 4 minutos. Sí. Es de la unidad 2. Sí. En el punto 9, que habla sobre las instrucciones de Artigas. Sí. Los artículos principales, como dice ahí ese punto, serían el 2, porque habla de del sistema confederal, los orígenes del federalismo, y el artículo 20, que dice que el gobierno debe ser republicano. No, las instrucciones de Artigas son prácticamente, son 14, 15 artículos importantes. Ok, todos entonces, todos. Yo les hice el resumen. Primero que nada, ¿qué hay que hacer? Declarar la independencia, artículo 1, la independencia. Después, sí, lo tengo como vos lo habías dicho. El Estado, cómo organizó el gobierno, y hay varios artículos que hablan de la cuestión del Estado, de la cuestión del gobierno. Después, las cláusulas de carácter económico y lo que nos queda dando vuelta por allí. La cuestión de la más amplia libertad civil y religiosa, la facultad de las provincias de levantar milicia y ponerles trabas constitucionales al despotismo militar. Sí, las instrucciones de Artigas son sumamente importantes. Profe, respecto a las instrucciones de Artigas, recién me acordé que vos has dicho que el artículo 17 y 18 habían sido sacados del derecho norteamericano y era porque tenía miedo de que el ejército se levantara y diera como un golpe de Estado, por así decirlo. Y yo puse eso en el 17, tipo como si vos me preguntarías, yo decía eso, ¿no? Pero en el 18, si me preguntás por ese específico, como que no entiendo qué es lo que dice. Porque el 17 faculta a las provincias para levantar milicias. Y el 18 es el que dice hay que ponerle trabas constitucionales para evitar el despotismo militar. Claro, lo puse mal, entonces, listo. Gracias. Antes de que se me corte, como me suele pasar, que me quedo a mitad de camino, mañana les voy a estar subiendo la clase y el PowerPoint tampoco es urgente, porque no se los voy a tomar, pero ya se los dejo subido. Y les voy a subir el pliego de preguntas para que ustedes puedan repasar directamente de allí. Y después, entonces, a ver, para redondear, ¿están de acuerdo en armar una reunión un poquito más temprano y empezar a rendir un poquito más temprano? Sí. Listo, perfecto. Entonces yo después armo la reunión y les mando por las plataformas el ID y la contraseña de la reunión. ¿No puede ser el mismo ID, profe? Y lo que pasa es que ese está pautado para las 6 de la tarde. Pero, si no me equivoco, usted lo puede iniciar a cualquier hora. Y bueno, entonces usamos ese. Si lo puedo, chequeo bien la cuestión, si lo puedo iniciar más temprano, usamos ese. Porque vio que estamos usando el mismo y está pautado para las 6 de la tarde, sí, pero por ejemplo 6:40 se corta y lo vuelve a iniciar al mismo. Entonces usamos ese para no generar quilombo. Tengo que verificar porque no sé si lo que configuré para poder dividir en salas el Zoom. Porque no vamos a hacer 4 tipos tomándole uno solo. Porque obviamente mis colaboradores me van a ayudar a tomar, si no, si tengo que tomar yo solo voy a estar 48 días tomando. Son bastantes, así que por lista tengo 62 personas. Obviamente a las reuniones nunca se conectaron las 62 personas. Siempre somos 20, profe. En promedio son más o menos 20. Y el último trabajo, que fue el trabajo 2, me lo entregaron 35 personas. Así que yo calculo que vamos a andar en ese número.